Se supone que las familias son nuestro refugio seguro, una fuente de amor y apoyo incondicional, pero a veces, un enemigo silencioso acecha en su interior, envenenando lentamente las mismas relaciones que nos sostienen, la envidia. Como una mala hierba en un hermoso jardín, puede echar raíces y extenderse, asfixiando la vida de nuestra felicidad. Podríamos pensar en la envidia como algo que experimentamos con amigos o colegas, pero puede ser particularmente destructiva dentro de los lazos familiares. La envidia dentro de una familia puede ser sutil, escondida bajo sonrisas y comentarios aparentemente inocentes. A menudo se disfraza de admiración o preocupación, pero debajo de la superficie yace una dolorosa verdad, la sensación de que alguien más en la familia tiene algo que nos falta y anhelamos desesperadamente, ya sea éxito, posesiones, talentos o incluso afecto. Esta envidia puede supurar durante años, sin ser hablada ni reconocida. Puede llevar al resentimiento, la amargura e incluso el distanciamiento, pero reconocerla por lo que es el primer paso para superar sus efectos corrosivos. Así como no ignoraríamos una infestación de termitas en nuestra casa, no podemos permitir que la envidia corroa los cimientos de nuestras familias. Debemos entender que la envidia es una emoción humana natural. Todos la experimentan de vez en cuando. Es la forma en que elegimos abordarla lo que marca la diferencia. Al sacarla a la luz, comunicándonos honestamente y practicando la empatía, podemos evitar que la envidia destruya el amor y la unidad que deben definir a nuestras familias. La envidia, como una enfermedad sutil, puede ser difícil de diagnosticar al principio. A menudo se esconde detrás de comportamientos y comentarios aparentemente inofensivos, pero así como un médico busca síntomas para identificar una enfermedad, podemos aprender a reconocer las señales reveladoras de la envidia dentro de nuestras familias. Una señal común es la comparación constante. Cuando un miembro de la familia mide constantemente sus logros, posesiones o incluso relaciones con los de otro miembro de la familia, puede ser una señal de alerta. Estas comparaciones suelen ir acompañadas de comentarios negativos, disfrazados de bromas o cumplidos ambiguos. Otra señal es la falta de alegría genuina por el éxito de otro. Mientras que la verdadera alegría por los logros de un miembro de la familia surge de forma natural, la envidia puede manifestarse como una felicidad fingida o incluso desinterés. Esta falta de apoyo puede ser hiriente y crear distancia entre los miembros de la familia. La envidia también puede manifestarse como competitividad, a veces hasta un grado poco saludable. Si bien un poco de competencia amistosa entre hermanos puede ser normal, cuando se vuelve obsesiva o alimentada por el deseo de superar a la otra persona, puede ser una señal de una envidia más profunda. Finalmente, presta atención a cómo cambian los patrones de comunicación. ¿Parece que un miembro de la familia en particular siempre dirige la conversación hacia sus propios logros? ¿Minimizan los logros de los demás o encuentran formas sutiles de volver a centrar la atención en sí mismos? Estas pueden ser señales de que la envidia está en juego. La envidia a menudo echa raíces en el terreno fértil de la comparación. Vivimos en un mundo que constantemente nos anima a compararnos con los demás. Desde las redes sociales llenas de vidas perfectas hasta las expectativas sociales sobre el éxito y la felicidad, es fácil caer en la trampa de creer que todos los demás lo están haciendo mejor que nosotros. Dentro de las familias, estas comparaciones pueden amplificarse. Crecemos con nuestros hermanos, constantemente conscientes de sus logros, talentos e incluso sus defectos percibidos. De niños, podríamos haber sentido envidia de un hermano que sobresalía en deportes, estudios o música. De adultos, estas comparaciones pueden volverse aún más complejas. Podríamos envidiar el éxito profesional de un hermano, sus posesiones materiales, su matrimonio aparentemente perfecto o incluso su capacidad para compaginar la paternidad con facilidad. Cuanto más cerca estamos de alguien, más probable es que nos comparemos con él, y más dolorosas pueden ser estas comparaciones. Es importante recordar que estas comparaciones a menudo se basan en información incompleta. Vemos los aspectos más destacados de las vidas de los demás, tanto en línea como fuera de línea, mientras que permanecemos ajenos a las luchas, inseguridades y desafíos que enfrentan a puerta cerrada.
Además, estas comparaciones ignoran las fortalezas y cualidades únicas que cada individuo aporta. El hecho de que un hermano sobresalga en un área no disminuye el valor y la valía de los talentos y contribuciones de otro. Sección 4. El precio de los celos. Cuando la envidia se vuelve tóxica, sin ser reconocida ni abordada, la envidia puede supurar y crecer, transformándose en algo mucho más destructivo: los celos. Mientras que la envidia es el deseo de algo que alguien más tiene, los celos van un paso más allá. Es el miedo a perder algo que tenemos: amor, estatus, atención, a la persona que envidiamos. Estos celos pueden envenenar las relaciones, convirtiendo a los hermanos en rivales, a los padres contra los hijos, e incluso destrozando familias que antes eran muy unidas. Puede manifestarse en una variedad de comportamientos tóxicos, desde comentarios pasivo-agresivos y sabotaje, hasta hostilidad y manipulación descaradas. En algunos casos, los celos pueden abrir una brecha entre los miembros de la familia, haciendo que se alejen unos de otros y creando un clima de desconfianza y sospecha. Puede llevar a discusiones hirientes, relaciones tensas e incluso a un distanciamiento permanente. El impacto de esta toxicidad se extiende más allá de los individuos involucrados. Los niños, especialmente, son sensibles a la tensión y al conflicto dentro de la unidad familiar. Ser testigos de cómo sus padres o hermanos son consumidos por la envidia y los celos puede ser confuso y emocionalmente dañino. Salir de este ciclo destructivo requiere honestidad, autoconciencia y la voluntad de confrontar la raíz del problema. Requiere reconocer los efectos dañinos de la envidia y los celos, y tomar una decisión consciente de cultivar relaciones más sanas y de mayor apoyo. Sección 5. Una familia dividida. El peso aplastante del silencio. A menudo, el aspecto más dañino de la envidia dentro de las familias es el silencio que la rodea. Podríamos sentirnos avergonzados de estos sentimientos, temiendo el juicio o el rechazo de nuestros seres queridos. Podríamos preocuparnos por causar conflictos o herir a las personas que nos importan. Pero este silencio solo permite que la envidia se pudra y se fortalezca. Crea un ambiente de resentimiento tácito, donde los verdaderos sentimientos se enmascaran y la comunicación se vuelve tensa. Como una casa con una infestación de termitas, ignorar el problema no lo hace desaparecer, solo permite que cause más daño. El peso de este silencio puede ser aplastante. Puede llevar a sentimientos de aislamiento, incomprensión y resentimiento. Puede impedirnos buscar el apoyo de las personas que deberían ser nuestros aliados más cercanos. Romper este silencio es esencial para la sanación y el crecimiento. Requiere coraje, vulnerabilidad y la voluntad de tener conversaciones difíciles. Pero es en estas conversaciones difíciles donde pueden surgir la verdadera comprensión y la empatía.